Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 16 Manuel Chavarría Chavarría, del grupo 410. El día de hoy le hablaremos sobre los presidentes del neoliberalismo. El equipo está conformado por Mera Villavicencio Ian Byron, Sánchez Aguilar Adriel Neftali, Telles Martínez Alondra Melissa y Torres Duarte Andrea Lisset. Nuestra introducción comenzará con el neoliberalismo. Después, con el desarrollo del neoliberalismo en cada uno de los sexenios de México. Comenzaremos con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Continuaremos con Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 al 2000. Después con el de Vicente Fox Quesada que abarca del 2000 al 2006. Continuando con el de Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012. Y finalizando con el sexenio de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Hoy nos encontramos ubicados en la residencia oficial de Los Pinos, ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec. Este lugar, que funcionó como residencia presidencial durante más de 70 años, el día de hoy ya no funciona como residencia oficial del presidente de la República. Pero estos lugares, estas casas, tienen mucha historia, ya que aquí se tomaron algunas de las decisiones más importantes en la historia contemporánea de la presidencia de México. A continuación entraremos a la residencia principal, que es fue la última residencia del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, en mi caso, Andrea Lisset, mis papás me llevaron en coche al Museo Los Pinos y nos fuimos por todo Xochimilco hasta llegar a Periférico y de ahí poder llegar a Chapultepec, a nuestro destino. Bueno, en la parte del recorrido de cómo llegamos al museo, primero me quedé de ver con mis dos compañeros en el metro Nopalera. Del metro Nopalera tomamos un camión RTP, el cual nos llevaba a Mixcoac. De Mixcoac, llegamos a Mixcoac y nos bajamos en el metro. En la parte del metro de Mixcoac, nos subimos para que el metro nos llevara a la estación de Constituyentes. Y de Constituyentes llegamos llegando luego al metro Constituyentes salimos y el museo estaba del lado derecho. Y nos fuimos así y así ya pudimos llegar al museo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriel Neftali Sánchez Aguilar y hoy voy a hablar acerca de cómo llegué a la residencia oficial de Los Pinos. Bueno, la residencia oficial de Los Pinos, ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec, para llegar desde mi casa en la alcaldía Tláhuac, pues sí es un poco complicado, y más en esta situación de que no hay transporte público de red de metro que nos permite hacer un acercamiento más próximo al lugar. Tomé un camión que me llevó a la línea de metro, a la línea de metro Mixcoac, y de ahí, de la estación de metro Mixcoac, transbordé hacia Constituyentes. En el metro Constituyentes me bajé y caminamos, mis compañeros y yo, unos cuantos pasos y llegamos a la residencia oficial de Los Pinos, y bueno, ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec. Esa fue la manera en la que yo acudí al museo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo
Es el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la participación del Estado en la economía. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizada y privatizada, es decir, con menos interacción de las políticas en el Estado. Ahora les voy a hablar de cuándo llegó a México el neoliberalismo. Bueno, debemos de tener en claro que el neoliberalismo fue una ideología la cual va a comenzar en la década de 1980. Esta va a seguir hasta el inicio de los 2000. Esta ideología tenemos que tener que fue promovida por gobiernos estadounidenses. Bueno, eh, no tenemos ninguna duda en que Luis Montes de Oca ocupó puestos de primera línea en la administración pública entre los años 20 y 30. También, bueno, fue esta idea del neoliberalismo fue adoptada por Ronald Reagan. También, dentro de este periodo del neoliberalismo, hubo un trágico periodo de 36 años, el cual va a dejar al modelo, o bueno, va a dejar que el modelo neoliberal va a llegar a su fin con un plan nacional de desarrollo. Este, también, por otra parte, sabemos que, pues, México va a hacer cambios y estos los va a hacer mediante una estrategia, pues como lo estamos mencionando, neoliberal. Esta va a estar basada en los dogmas del fundamentalismo del mercado. Esto también se va, o también esta estrategia va a ser llamada como estrategia del cambio estructural. Esto bueno, por último, cabe decir que esta va a ser instrumentada a partir de 1983 por el gobierno de Miguel de la Madrid y va a ser mantenida hasta hoy en día o hasta el día que terminó. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar acerca del presidente Carlos Salinas de Gortari. El presidente Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994 su sexenio, estuvo enmarcado por fuertes y controversiales situaciones. La primera de ellas fue su elección presidencial, ya que las cifras indicaban al candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, con la alta tendencia a que él iba a ser el ganador de las elecciones presidenciales. Una caída en el sistema apuntó que Carlos Salinas tenía la ventaja sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, por lo que se dice que hubo un fraude presidencial. Hay un fraude en las elecciones presidenciales. Esa fue una de las primeras características que marcó este gobierno, este sexenio. Eh, Dos características importantísimas del neoliberalismo que vemos aquí en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es la privatización de empresas y la deuda externa. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron más de 100 empresas y muchas más que se declararon en quiebre. Esto para no hacer pago a los trabajadores, por ejemplo, de utilidades que anteriormente eran forzosamente eh, se tenían que pagar por parte de los patrones. Otra característica es el tratado comercial. El tratado comercial importante y que sobresale y que es muy importante hasta nuestros días y que hoy en día prevalece es el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Ahora se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero anteriormente y su nombre original es el TLC,
que fue un tratado en el que México, Estados Unidos y Canadá por primera vez hacían un tratado comercial que beneficiaría a los tres países. El gobierno de Carlos Salinas, como ya antes lo mencioné, es enmarcado por la fuerte mm, el fuerte desempleo que se vivió durante su sexenio. Mi nombre es Andrea Lisset Torres Duarte y hoy les hablaré sobre el presidente Vicente Fox Quesada en su sexenio de 2000 a 2006. Vicente Fox nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Vicente Fox Quesada, empresario político mexicano, fue el segundo de 9 hermanos, hijo de José Luis Fox y Mercedes Quesada. Vivió en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. Fox estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Al terminar sus estudios se incorporó al grupo Coca-Cola. Fue fundador y presidente de la asociación Casa Cuna, Amigo Daniel, institución donde muchos niños huérfanos reciben atención. Durante el año 1987 ingresó al Partido Acción Nacional, PAN, iniciando una importante carrera política que lo llevó a ser diputado federal del Tercer Distrito de León, secretario de Agricultura del Gabinete Alternativo. En 1999 pierde las elecciones de Guanajuato. Fueron consideradas fraudulentas por sus seguidores. Después de este acontecimiento, vuelve a la actividad política en 1995. Su triunfo electoral fue el 2 de julio del 2000. Ingresó al PAN en diciembre de 1987. Fue el primer presidente después de 71 años que gobernó el PRI en tomar la presidencia con la campaña del PAN. Las personas que votaron por él creyeron que vendría un gran cambio, ya que, como anteriormente lo comenté, el PRI gobernó México durante 71 años. Entonces, ellos votan para tener un cambio diferente, pero como tal no fue así. Durante su sexenio se cometió una gran corrupción y Vicente estuvo envuelto en muchos escenarios escandalosos. Uno de ellos fue la fundación de la primera dama, Marta Jiménez, llamada Vamos México, donde hubo muchas irregulares financieras. Marta utilizó su organización de la sociedad civil para su enriquecimiento personal, llamaba a los empresarios contratistas del gobierno y a altos funcionarios para exigirles donaciones, las cuales luego iban para sus cuentas personales. Otra de las características de este sexenio fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El derecho humano tiene acceso a la información, solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda persona tiene acceso a la información en posesión de los poderes de la Unión. Esto se referencia a que cualquier persona puede investigar o hacer acceso de esta información como ellos quieran. Sin embargo, aunque Fox hizo esta ley y a pesar de la transparencia que tenía, aún así se cometieron muchas injusticias y corrupción. Yo les voy a hablar sobre el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Este sexenio va a abarcar lo que es del 2006 al 2012. Bueno, se podría decir que en este sexenio va a ser uno de los más feos, ya que va a haber mucha violencia y y las personas van a tener mucho descontento por la forma en cómo va a gobernar este presidente. Bueno, eh, este, este, este sexenio va a estar marcado por la guerra no declarada del Estado contra los cárteles de droga. También, pues, va
va a tener muchas víctimas morales entre entre ese periodo que va a abarcar el 2006 y el 2012. Como sabemos, pues Felipe Calderón inició su sexenio el 1 de diciembre de 2006. Con esto, se podría decir que lo hizo para rebajar la tensión y ofreció un disque diálogo político para anunciar la igualdad, según él. También involucró a muchos operativos de seguridad y pues todos estaban, se podría decir que de acuerdo en toda la corrupción que había en ese entonces. Los movimientos sociales que se practicaron en este sexenio fue los movimientos por la paz y justicia y dignidad y el de los jóvenes de Yo Soy 132. Las características que bueno, algunas de las características del neoliberalismo que van a surgir aquí va a ser el libre comercio y los fraudes electorales. En este sexenio, pues también como hubo violencia y mucha desigualdad, pues también, por supuesto que va a haber muchos fraudes electorales. Estos fraudes electorales se va a tratar como, pues, bueno, va a tener una alteración de votos y va a tener hasta muchas muertes porque los pueden o los manda a matar. Debemos de tener en cuenta que este sexenio va a ser contado o conocido como uno de los segundos, como una segunda presidencia panista. Entre unas de de todas sus injusticias sería, voy a mencionar algunas, las elecciones del 2006. Bueno, en esto empezó, como se podría decir, Calderón empezó a empezó como la cabeza de los comicios con una diferencia del 0.56%. También, bueno, le ganó al actual presidente que es Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte tenemos la guerra contra el narco. Esta guerra, va a empezar pues igual, va a empezar por un crimen organizado en Michoacán. También tenemos la guardería de ABC. O sea que el 5 de junio del 2009 esta guardería en Sonora se va a incendiar y van a morir alrededor de 49 niñas y niños. Tenemos la recesión económica del 2008, donde Felipe Calderón se va a encontrar frente al país, ya que va a haber una crisis financiera global y va a ser desatada por el colapso de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. También, por ejemplo, se podría decir que suprimió secretarias, ya que el 8 de septiembre el presidente Felipe Calderón, pues había comunicado que su intención iba a ser desaparecer 3 secretarias del Estado. Las iba a funcionar y las iba a integrar con otras. Algunas de estas secretarias eran las de Turismo, Reforma Agraria y de la Función Política. También participaron en este plan para que no estuvieran como que descubiertos. Al final de este video bueno, al final de mi información le voy a poner el video que donde va a verse el cuarto, el búnker más bien, le dicen. Va a estar formado por una telita, la cual va a ser contra el ruido. Y también si tú entras a esa parte del búnker, más bien, no va a entrar o a tu teléfono no le va a llegar tanto la señal ni en el internet. Y también ese cuarto tiene lo que es el mobiliario original, donde se tomaron muchas decisiones importantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mira Villavicencio Ian Byron y hoy les hablaré del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto duró desde el 2012 hasta el 2018. Estuvo lleno de reformas profundas, hechos violentos y considerables polémicas. Este sexenio será recordado por la desaparición de estudiantes. Los datos son contundentes cuando se trata de fundamentar estas observaciones, comenzando con aquellos durante la campaña presidencial del 2012. Ellos advertían riesgos de elegir al peor de los candidatos, aquel que le decían cara bonita y pocas ideas. El Pacto por México. ¿Qué fue esto? Bueno, pues el Pacto por México fue el primer acto que hizo el presidente Peña Nieto.
En esto él establecía el llamado Pacto por México entre los tres poderes políticos principales del país. El acuerdo se firmó el 2 de diciembre, un día después de la toma de posesión de Peña Nieto. Lo firmaron los mismos presidentes Gustavo Madero Muñoz, el presidente del PAN, Jesús Zambrano Girbalba, el presidente del PRD, y Cristian Díaz Salazar, el presidente del PRI. Ahora pasemos con las reformas. Y esto es algo importante, ya que Enrique Peña Nieto alcanzó el mayor número de reformas constitucionales en la historia de México, con los supuestos argumentos de alcanzar el desarrollo político, económico y social de nuestro país y alcanzar una supuesta competitividad y fortalecimiento de nuestros regímenes. Una de las reformas que llegó a hacer, una de las tantas reformas que él llegó a hacer fue la reforma laboral. En ella argumentaba la flexibilidad del mercado laboral y las condiciones para la contratación de jóvenes y mujeres para facilitar el competitivismo mexicano. Otra reforma que hizo fue la de competencia económica, que argumentaba un estado regulador, que se regía por tener capacidades políticas para poder controlar la economía del país. También estuvo la reforma financiera, que decía buscar y fomentar el crédito en nuestro país para asegurar el estado benefactor de los próximos años. También hubieron varias como la reforma hacendaria, reforma energética, pero una de las que más llamó la atención fue la reforma educativa. ¿Y qué fue la reforma educativa? La reforma educativa argumentaba y aseguraba la calidad de la educación a la altura de los restos de la globalización que hoy en día se vive en el mundo. Esta decía que aseguraba una pensión universitaria y un seguro de empleo para quienes trabajaban en la formalidad. Para ser más específicos, la reforma educativa fue una reforma que impuso el EPN y no fueron sino que unos procesos para terminar de privatizar los recursos y servicios que aún no se quedaban como nación. En conclusión, el mandato que tuvo Enrique Peña Nieto contra México fue uno de los mandatos más violentos y con más represión que hubo en todos los tiempos, ya que hubo un caso también muy sonado de Elbester Gordillo. También se mencionaba que él hacía tratados con el narcotráfico e incluso estuvo involucrado en la desaparición de los 47 Ayotzinapa. Y fue un gobierno muy duro para esas épocas. Para finalizar, daremos nuestra conclusión del tema, enfocándonos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que abarcó de 1988 a 1994. Durante este sexenio, redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser el 63% al 22% en 1994. Firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En las contras sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como todos sabemos que en su sexenio tuvo un gran significado, ya que va a entrar totalmente de México, va a entrar en la globalización y a la apertura comercial. Esto también va a reducir el Estado y una serie de reformas importantes como el artículo 27, ¿no? Bueno, en mi opinión, tal vez sí, su gobierno va a representar una serie de cambios significativos tanto en la política como en la economía mexicana. También tenemos a quien participó de la Madrid, que no solo va a ser un presidente, sino que va a pasar también por oficinas de Bucareli y va a recibir un dedazo tradicional de esta época que, pues, como todos sabemos, es priista. También sabemos que rompió de otras formas el perfil del clásico presidente priista y va a ser el primero del corte tecnocrático pues va a ser un presidente que va a ser tecnocrático. Pues también va a ser muy preparado, va a tener una preparación en administración pública y pues estudios en Harvard, ¿no? No tuvo por qué haber, pues, tanto problema en eso. Bueno, aquí también podemos ver que algunas de sus contras fueron las privatizaciones
Fue una firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También él asesinó a Luis Donaldo Colosio. O sea que en pocas palabras su sexenio no fue tan bueno como, como pues queramos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriel Neftalí Sánchez Seilar y el día de hoy les voy a hablar acerca de nuestra visita a la residencia oficial de Los Pinos. Mi equipo conformado por Andrea Lisset Torres, Melissa Telles, Ian Villavicencio y yo, Adriel Neftalí Sánchez Aguilar, hicimos una visita a la residencia oficial de Los Pinos. Nosotros decidimos utilizar el medio de transporte público Red del Metro para llegar lo más cerca posible. Pudimos haber utilizado automóvil o otro medio de transporte, pero utilizando la red de metro es como llegar a la puerta principal de esta residencia. El metro, que pues queda a unos cuantos pasos de la entrada principal, es el metro Constituyentes, de la línea 9 del metro. Eh, al entrar a esta residencia oficial, que hoy en día ya no es residencia, ya no funciona como residencia, ya que tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, él ya no quiso utilizar este lugar emblemático que desde hace 70 años casi albergaba a los presidentes y era su residencia tanto oficial, ahí vivían, y albergaban también oficinas donde trabajaban aparte de Palacio Nacional. Él ya no quiso utilizarla, él decidió trasladarse a Palacio Nacional, a su lugar de trabajo, para estar más en contacto por si algo llegara a surgir de imprevisto, tener la facilidad de manejar las situaciones en el momento. Al entrar es un gran pabellón en el que te encuentras con un hasta bandera y una entrada principal a la casa. Al ir caminando está un monumento con unos cañones que representan la batalla, una batalla que surgió, al igual que hay un monumento a un héroe revolucionario. Al entrar a la residencia oficial de Los Pinos, nos podemos encontrar con la primera casa, que es la casa de Lázaro Cárdenas. La casa de Lázaro Cárdenas, que pues... Lo que más me gustó de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari fue que durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos. Entre ellos fue la firma del Tratado de Libre Comercio y la privatización de empresas estatales. Supo llevar una buena presidencia y un buen gobierno, y hizo que México saliera adelante. Bueno, mi experiencia en el museo, la verdad fue que me gustó mucho porque me pude dar cuenta, bueno, ahí tienen muchos documentos importantes como de aquí que es del Poder Ejecutivo. También vi muchas pinturas muy llamativas, muchos cuadros y la verdad es que sí me gustó porque me di cuenta, bueno, me doy cuenta que en realidad son muy grandes las casas de los presidentes que México ha tenido, ¿no? Estaría muy bonito que pues un día pues una persona, bueno, más bien yo, tuviera la oportunidad de tener esa experiencia de tener una casa con mucho jardín como en la que fuimos a Los Pinos. También, pues, también fue injusto porque algunos presidentes se llevaron muchas cosas, la verdad que ni les pertenecía, como Peña Nieto. Peña Nieto casi en serio no dejó nada más que unos libros y pues, bueno, cada quien, ¿no? Bueno, pero en mi experiencia fue muy bonita ir al museo. La verdad es que
Por eso mi equipo escogió ir al museo, porque pues también te llevas una experiencia única y pues como que agrandas tu conocimiento al grado de saber que cómo viven o qué cosas tienen o pues lo de todos, ¿no? No te quedas tanto con la intriga de cómo vive cada presidente. De aquí al último, pues puse las fotos de mi equipo, de los que fuimos al museo. Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención. La experiencia en el museo fue muy linda, ya que después de 2 años de pandemia pude salir, convivir más con mi familia y convivir con mis amigos de mi bachilleres, ya que no tuve contacto con compañeros como tal y fue la primera vez que conviví con ellos. Así que me gustó mucho por esa parte y también porque me gustó recorrer la casa en la que pasaron, bueno, la casa en la que vivieron muchos de nuestros presidentes. Y ya casi al final nos encontramos con una chica que era la encargada de dar el recorrido a las personas que iban. Y ya nos empezó a explicar y a decirnos qué se hacía en cada área. Y una de las áreas en las que más me llamó la atención fue el búnker, ya que en esa área se fue la señal de mi celular y fue porque la señorita nos comentó que ahí hacían sus reuniones para cualquier cosa, ya sea tener sus conversaciones secretas o cosas así que querían hacer, y no podía entrar señal de los celulares y la voz como que era un lugar donde se guardaba mucho silencio.